45. La pandemia del coronavirus. El sistema inmunitario siempre ha sido relevante para nuestra salud y bienestar colectivos, pero, en cuanto uno se encuentra al menos medio sano, resulta fácil ignorar ese aspecto de la vida. Sin embargo, todo esto cambió de pronto cuando una enfermedad interrumpió la vida pública y privada de una forma que la mayoría de la gente nunca habría creído posible. De repente se empezó a hablar de forma habitual de muchos términos e ideas de la inmunología. En el momento en que se escribió este libro, la pandemia del coronavirus aún estaba en su apogeo y había muchas preguntas sin respuesta. Innumerables científicos están llevando a cabo muchísimas investigaciones en todo el mundo y aprenderemos más cosas en los próximos años. En cierto modo, este es el mejor y el peor momento para escribir un libro sobre el sistema inmunitario. Es el mejor porque quizás son más las personas que quieren comprender qué diablos sucede dentro de su cuerpo y cómo éste lidia con las enfermedades, pero también es el peor, porque sería estupendo escribir una explicación completa de la COVID-19, lo que en la actualidad es imposible, ya que todavía hay mucha investigación científica en proceso. De todos modos, creo que lo lógico es hablar un poco sobre ello. Afortunadamente, en general, los inmunólogos conocen bien los fundamentos del coronavirus y cómo nos afecta. Sin embargo, antes de nada, definamos de qué estamos hablando. Poco después del inicio de la pandemia, el virus, que tiene el horripilante nombre oficial de coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2. SARS-CoV-2, por sus siglas en inglés, uno ya era conocido popularmente como coronavirus, a secas. Esto es desafortunado y no del todo correcto, ya que los coronavirus son solo un grupo, o familia, de virus, no una especie. Sin embargo, debido a la rápida propagación de la pandemia, perdimos nuestra oportunidad para darle a esta especie concreta de coronavirus un buen nombre específico, y aunque en este libro me quejo mucho de los científicos y de los nombres que eligieron para las cosas, esta vez no puedo culparlos, ya que comprensiblemente estaban muy ocupados. Cuando las cosas estresantes suceden muy rápido, nos conformamos con lo que funcione en ese momento. Y está bien así. Por lo tanto, hay múltiples especies diferentes de coronavirus que hacen muchas cosas distintas. En su mayoría, infectan el aparato respiratorio de los mamíferos, como los murciélagos y, por desgracia, los seres humanos. En particular, los seres humanos se ven afectados por varios coronavirus. Por ejemplo, alrededor del 15% de los resfriados comunes se deben a una de las especies de coronavirus. Los coronavirus llevan largo tiempo a nuestro alrededor, y muchas de las personas que están leyendo esta frase ya tienen anticuerpos en la sangre contra algunos de ellos. Incluso ha habido pandemias de coronavirus peligrosas en las últimas décadas de las que tal vez hayas oído hablar, como la del coronavirus del SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Es una enfermedad respiratoria causada por una cepa de coronavirus que también fue descubierta en murciélagos en China a principios de la década de 2000. Infectó a unos pocos miles de personas y mató a cientos, con una tasa de mortalidad cercana al 19%, que es bastante alta. Unos años más tarde hubo un segundo brote grave de coronavirus. En esta ocasión, el síndrome se llamó MERS, Middle East Respiratory Syndrome, o síndrome respiratorio de Oriente Medio, y se originó en Oriente Próximo. Este fue incluso más letal que el SARS y, aunque solo infectó a unas 2.500 personas, mató a un tercio de ellas, con una terrible tasa de mortalidad del 34%. Ninguna de las dos enfermedades
Despegó lo suficiente para convertirse en una auténtica pandemia mundial y, si tenemos en cuenta sus tasas de mortalidad, podemos dar gracias por ello. Nuestra suerte colectiva respecto a los coronavirus se acabó a finales de 2019, cuando surgió otro nuevo. Es muchísimo más contagioso que sus predecesores, pero también mucho menos mortal. Gracias al SARS y al MERS, los científicos tuvieron tiempo para aprender mucho sobre los mecanismos de las peligrosas infecciones por coronavirus antes del inicio de la pandemia mundial iniciada en 2019. Ahora bien, es imposible describir con total certeza lo que sucede cuando se contrae la COVID-19, porque varía mucho en función del paciente. Según numerosas informaciones, la mayoría de las personas no presentan síntomas. O bien son solo leves, mientras que una minoría presenta síntomas graves que suelen requerir la hospitalización. Otro grupo, aún más pequeño, muere. La razón de que existan enfermedades cuyos síntomas varíen mucho entre las diferentes personas suele encontrarse en sus sistemas inmunitarios, así como en la manera en que estos se enfrentan a la infección. Además, el desarrollo de las infecciones de COVID-19 es bastante complejo y todavía se siguen descubriendo cosas constantemente. Todo esto dificulta explicar la COVID-19 con detalle, al menos sin que este capítulo pierda pronto su vigencia. Por tanto, nos quedaremos con lo que sabemos o, como mucho, con lo que los científicos consideran bastante fiable. Algunas personas infectadas por el coronavirus no desarrollan ningún síntoma, aunque al parecer pueden contagiárselo a otras personas. Hasta el 80% de los pacientes desarrollan una enfermedad leve, lo que significa que aún hay muchas personas que padecen síntomas bastante desagradables. En este contexto, leve solo significa que no tienes que ser hospitalizado. 1. De los primeros síntomas de la infección es la pérdida del olfato y, a veces, del gusto, un problema que afecta mucho más a la calidad de vida de lo que mucha gente cree hasta que lo vive. La mayoría de las personas empieza a recuperar el gusto y el olfato al cabo de unas semanas. Sin embargo, el virus no ha existido el tiempo suficiente para que sepamos con exactitud cuánto tiempo lleva esa recuperación. Aparte, en la mayoría de los casos más leves se experimentan unos síntomas que se podrían considerar similares a los de la gripe, como fiebre, tos, dolor de garganta, cabeza y cuerpo, fatiga general, el cansancio constante, los problemas de concentración y una menor capacidad pulmonar. Son también síntomas que no remiten en algunas personas, incluso meses después de haberse contagiado. Sin embargo, quedan muchas preguntas sin respuesta y en especial las relativas a las consecuencias a largo plazo para los pacientes. En este momento, no sabemos todavía si la pandemia de coronavirus causará daños irreversibles o no. En el caso de los brotes de SARS y MERS, más mortales, los pacientes tardaron 5 años en recuperar la normalidad pulmonar. ¿Qué hace exactamente el coronavirus y por qué es tan mortal para algunas personas? La diana del coronavirus es un receptor concreto, muy importante, llamado ACE2. Este receptor desempeña algunas funciones vitales en el cuerpo y, en concreto, regula la presión arterial, lo que significa que muchas células del cuerpo lo llevan y pueden infectarse. Si sospechas que este receptor abunda en las células epiteliales de la nariz y los pulmones, has acertado. Desde la perspectiva de un coronavirus, tus pulmones son kilómetros y kilómetros de bienes raíces gratis. Sin embargo, el receptor ACE2 también está presente en las células de varios tejidos y órganos en todo el cuerpo, en los vasos sanguíneos y
capilares, en el corazón, en los intestinos y en los riñones. En todos ellos hay. ACE2. Como vimos antes, la primera reacción del cuerpo a una infección vírica es la guerra química, que consiste en tres cosas principales. Los interferones interfieren en la reproducción del virus y la ralentizan. Otras citoquinas causan la inflamación y alertan a las células inmunitarias. Una cosa que hace que el coronavirus sea tan peligroso es que parece capaz de detener o retrasar considerablemente la liberación de los interferones, mientras que las células infectadas siguen liberando todas las citoquinas que causan inflamación y alertan al sistema inmunitario. Por tanto, el virus puede infectar muchas células y propagarse con rapidez. Al mismo tiempo, desencadena una inflamación general y activa las células inmunitarias que, a su vez, causarán aún más inflamación. 3. Aquí es donde las cosas se ponen muy peligrosas para muchas personas. La enorme inflamación y la gran cantidad de células inmunitarias activas pueden causar daños a los pulmones. Como recordarás, esta es una región donde, por lo general, el sistema inmunitario trata de actuar con suavidad. Porque el tejido es bastante sensible. Sin el interferón, el virus se multiplica con muy poca resistencia, mientras que la inflamación ya está causando daños. Al morir millones de células epiteliales, desaparece de pronto el revestimiento protector de los pulmones y los alvéolos, las diminutas bolsas de aire con que respiramos, ya que intercambian los gases del interior y del exterior, quedan expuestos y pueden sufrir daños o incluso morir en la batalla que se produce a continuación. Si se llega a ese punto, es probable que muchos pacientes en estado crítico necesiten ventilación mecánica, que es una elegante forma de decir, meter un tubo en los pulmones. Por supuesto, para las bacterias también es un estupendo atajo para adentrarse en los pulmones, donde encuentran un sistema inmunitario bastante estresado y gran cantidad de tejido a la espera de ser colonizado. Esto puede convertirse en un drama muy pronto. Si tienes muy mala suerte, también podrías verte coinfectado por bacterias más peligrosas que, sin poder creerse lo afortunadas que son, se adentran en el entorno más profundo de tus pulmones. A medida que las bacterias se reproducen, el sistema inmunitario tiene que reaccionar a la nueva amenaza y envía a sus tropas, a más macrófagos y neutrófilos que hacen su trabajo. Vomitar ácido y causar más inflamación y más daños. ¿Te das cuenta del terrible patrón que surge aquí? El estímulo provoca activación, que a su vez produce más estímulos, que luego causa más activación, y así sucesivamente. Es un ciclo retorcidamente peligroso cuyas consecuencias son a menudo mortales. La enorme inflamación en los pulmones puede, literalmente, abrir agujeros en el tejido y causar daños irreversibles y tejido cicatricial que el cuerpo se apresura a intentar curar. Incluso tras haber sobrevivido a ello, la capacidad pulmonar de muchas personas puede verse reducida para el resto de su vida, lo que se traduce en la dificultad para respirar y una menor capacidad para realizar actividades físicas. En este contexto, es posible que muchas personas también hayan oído hablar por primera vez de las tormentas de citoquinas, lo que significa una reacción y una estimulación excesivas con todas las señales que el sistema inmunitario suele procurar utilizar solo en la justa medida. Y todavía no hemos terminado con la infección. Aún hay más malas noticias. Hay otro sistema vital del cuerpo que puede verse afectado por él. Tifón de gritos químicos y la excesiva estimulación, en muchos casos graves. De COVID-19 se produce una cascada de la coagulación, lo que significa que
Aquellas partes de la sangre responsables de cerrar una herida pueden activarse y empezar a coagularse en los vasos sanguíneos finos, lo que provoca una falta de suministro de oxígeno en los órganos. El cuerpo está ahora asfixiado por la falta de oxígeno en el interior, mientras también le cuesta más respirar a medida que los pulmones se llenan de líquido. Y, por supuesto, la coagulación puede provocar una apoplejía, ictus, un ataque cardíaco o un infarto pulmonar, con todas las funestas consecuencias conocidas. Para muchas personas que ya habían padecido enfermedades graves, esto es demasiado. La diabetes, las enfermedades cardíacas, la hipertensión arterial y la obesidad son solo algunos de los factores de riesgo. 4. Además, ocurre que, simplemente, muchas personas mayores tienen un sistema inmunitario más débil y que, de entrada, no ofrece una respuesta de interferones precisamente espectacular, por lo que el coronavirus arrolla a estos pacientes con mucha mayor facilidad. Por esta razón, la mayoría de las muertes se producen entre las personas mayores y aquellas con enfermedades previas. Pero no nos equivoquemos, también mueren muchas personas jóvenes o que antes estaban sanas. Es solo una cuestión de mala suerte y de cómo se enfrente tu sistema inmunitario a todos esos desafíos. Terminemos este capítulo aquí. Mientras escribo esta frase, el mundo ha empezado a vacunarse contra la COVID-19 y, con un poco de suerte, cuando tú la leas todos estaremos volviendo a un mundo que parezca de nuevo normal. En cualquier caso, la pandemia de coronavirus es un claro recordatorio de por qué el sistema inmunitario es tan increíblemente importante y por qué más personas se beneficiarían de conocerlo mejor. El sistema inmune, una vista general. Unas palabras finales. Como en todo buen viaje, llegar a algún lugar es tan importante como partir. Hemos visto muchas cosas, muchos sistemas complejos y entrelazados. Hemos repasado todas tus superficies, por dentro y por fuera, y tus intrincadas redes de defensa. Hemos conocido a tus soldados, desde los rinocerontes negros, que están tranquilos casi todo el tiempo, a los monos locos con ametralladoras. Hemos observado cómo tu sistema inmunitario se pone en marcha cuando tu cuerpo es invadido y herido, cómo múltiples capas de complejidad trabajan juntas para organizar el tipo correcto de defensa, moviéndose a distancias enormes para la escala de tus microscópicas células. Hemos visitado la mayor biblioteca del universo y la universidad más mortífera que llevas contigo sin siquiera ser consciente de ello. Hemos sido testigos de un ataque furtivo a tu yo más íntimo por parte de un ejército de virus tan efectivo como despiadado e indiferente. Hemos explorado cómo tu sistema inmunitario recuerda sus batallas y cómo nosotros, en cuanto seres humanos, podemos ayudarlo a ello. Hemos echado un vistazo a lo que sucede tanto cuando tu sistema inmunitario falla como cuando se implica más de la cuenta y en ambos casos provoca enfermedades y daños. Y, a pesar de haber buceado a veces en lo más profundo, hay muchos lugares y sistemas increíbles que no nos ha dado tiempo a visitar. No obstante, si has llegado a esta página, habrás realizado un auténtico viaje alrededor de tu propio cuerpo y de algunas de las cosas más importantes en las que seguramente nunca habías pensado. Un asunto molesto del sistema inmunitario es que es necesario comprender varias cosas al mismo tiempo para que todo cobre sentido y se revele su verdadera belleza. Si entiendes los macrófagos y las moléculas CMH y las citoquinas y los receptores de las células T y el sistema linfático y los anticuerpos, entonces ves que todos se combinan en un sistema increíblemente elegante y también muy lógico y sorprendente.
Sin embargo, empezar es muy arduo, porque el sistema inmunitario parece estar diseñado para ser opaco y difícil de comprender. Me he quejado mucho sobre el lenguaje de la inmunología y, aunque espero que eso te haya podido resultar un poco divertido, para mí no lo fue tanto. En mi investigación para este libro, tuve que leer libros de texto y artículos académicos con la velocidad de un alumno de parvulario, solo para no perder el paso a lo que intentaban decir. No se me ocurre ninguna disciplina que pudiera beneficiarse más de depurar su lenguaje y realizar un esfuerzo para hacerlo más digerible para el público general, porque, al fin y al cabo, la inmunología es uno de los temas más geniales que hayan existido jamás. La ciencia ofrece una gran diversidad de temas en los que sumergirte. En la cultura popular, los temas y campos más apreciados son aquellos aparentemente más grandes. El espacio, por ejemplo, con sus inmensas distancias, sus agujeros negros y sus estrellas gigantes, es un tema fácil de vender para los documentales y los libros de divulgación científica. El espacio está muy bien, sí, pero no puede compararse con la biología. Las estrellas son masas muertas de plasma ardiente, y ni siquiera la más compleja e interesante puede competir con la maravilla y la complejidad de la bacteria más simple que intenta escapar de un macrófago. El sistema inmunitario no es tan agradable ni complaciente como otros campos de la ciencia popular. Te pide mucho por adelantado. Es necesaria una cierta inversión de tiempo y esfuerzo para llegar al punto donde de verdad puedes apreciarlo. Y, en un momento en que lo que se espera de la información es que sea gratificante y fácil de digerir, parece mucho pedir. A pesar de esas dificultades, el sistema inmunitario es uno de los mejores temas que aprender, por su complejidad y porque se compone de muchas capas que interactúan de manera ingeniosa, es una ventana al universo mismo, una ventana a la complejidad que te rodea y de la que formas parte. Eres increíblemente afortunado por estar vivo y tener un cuerpo que puedas considerar tuyo. Bueno, al menos, yo me siento así. Por eso diría que esa inversión merece la pena, porque la recompensa es asombrosa, y espero que, si has leído hasta aquí, tú opines lo mismo. Una vez que llegas a la cima de la montaña, con una imagen más o menos clara del sistema inmunitario, las vistas son incomparables. Te haces una idea de lo que significa mantenerse con vida en un mundo que es una lucha entre diferentes fuerzas a las que no les importa tu parecer sobre ellas. En toda esta bella complejidad hay un dejo de tristeza. Duele un poco saber que la vida es demasiado corta y ajetreada para descubrir de verdad todas las capas que componen la realidad. Pero, en fin, tampoco podemos hacer nada al respecto. Lo que sí podemos hacer es aceptar el reto de vez en cuando y esforzarnos por vislumbrar algo más grande que uno mismo, aunque nunca lleguemos hasta el fondo.